De última hora, la Suprema Corte y Norma Piña anulan la reforma judicial y Fernández Noroña, junto a diputados de Morena, plantean seriamente un juicio político en contra de esta jueza y sus achichincles. ¿Quieres saber qué sucederá con la elección de jueces en 2025? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, otro desesperado intento más de la Suprema Corte para detener a cualquier costa la reforma al Poder Judicial. El día de ayer vimos en este video que les dejamos acá arriba cómo es que Norma Piña unió fuerzas con Claudio X González y su despacho de abogados para interponer amparos, suspensiones a la reforma al Poder Judicial y controversias constitucionales, así como también han retrasado la colaboración con los otros dos poderes para sacar la convocatoria de esta elección a jueces, magistrados y ministros. Pues el día de hoy ya cruzaron el límite, pues Norma Piña y sus jueces aliados en la Suprema Corte han votado a favor de cancelar esta reforma judicial por medio de una supuesta revisión de la misma, pero vamos a ver a lo largo de este video cómo es que Lenia Batres, conjuntamente con Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, le advierten estar incurriendo en un golpe de estado, lo cual la llevaría a enfrentar un juicio político. Pues sí, ciudadanos, sabemos que desde el 18 de septiembre del 2024, la ministra Norma Piña abrió una consulta en el Pleno del Máximo Tribunal para revisar la procedencia de la reforma judicial. Y por este motivo, el asunto fue clasificado con el carácter de urgente por la presidenta de la Corte, quien lo turnó al ministro Alcántara Carrancá para que elaborara un proyecto con propuesta de resolución que pudiera ser presentada en el Pleno. ¡Qué curioso, ciudadanos! Ahora resulta que sí hay asuntos urgentes dentro de la Corte. Hay asuntos más importantes que la impartición de justicia en miles de casos judiciales que han sido detenidos gracias a las protestas y al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial. Ahora resulta que sí hay prioridades, y la prioridad es seguir defendiendo los intereses de un pequeño grupo de jueces y claramente de la cúpula neoliberal que está detrás de todo este golpe de estado. Que dicho sea de paso, se ha revelado el día de hoy mismo que después de 44 días de paro indefinido de labores por parte de estos pseudotrabajadores, se ha tenido un daño al erario de alrededor de 8,000 millones de pesos solo por tener estos verdaderos zánganos sin ir a trabajar y seguir cobrando. Por su parte, sabemos que este recurso fue presentado por un grupo de personas juzgadoras federales que solicitaron a la Suprema Corte que ejerza la facultad prevista en el artículo 11. De esta manera, para conocer si hay una controversia entre los tres poderes de la Unión en este tema de la reforma judicial. Sin embargo, el día de hoy, por mayoría de 8 votos a favor y 3 en contra en el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, se determinó que sí se puede analizar la constitucionalidad de esta reforma judicial, luego de admitir la procedencia de una consulta de trámite elaborada por jueces y magistrados federales aliados de Norma Piña casualmente. En esta sesión inédita, las y los ministros que votaron a favor de analizar la reforma judicial fueron los corruptos Luis María González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dañán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y por supuesto la presidenta Norma Piña Hernández, mientras que quienes votaron a favor fueron las ministras del pueblo Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y por supuesto Lenia Batres, que advirtieron que con esta decisión la Corte está afectando el proceso electoral extraordinario de estos ministros, jueces y magistrados. Vamos a ver rápidamente cómo es que estos jueces corruptos hacen de las suyas y votan en contra de la voluntad de más de 36 millones de mexicanos solo para satisfacer los intereses de unos cuantos y de una pequeña cúpula neoliberal. Entonces tome votación, por favor. Sí, señor. Señor ministro, usted es su primero. Orden los resolutivos. Señor ministro González. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. Los resolutivos responden al proyecto aprobado por la mayoría que yo no comparto. Entonces, en contra. Señor ministro Ortiz Alba. En contra. Señor ministro Morales.
Yo voto a favor porque además los considerandos apoyan los resolutivos y en eso es lo que estamos resolviendo. Sono Mr. Padroya. ¿Son congruentes con las consideraciones de la mayoría? ¿A favor? Sono Mr. Batos Guadarrama. En contra. Sono Mr. Ríos Farjat. A favor. Sono Mr. Lainez Potissi. Sono Mr. Pérez Dayán. Los resolutivos coinciden con lo discutido. A favor. Sono Mr. Presidenta Piña Hernández. Por el proyecto. Sono Mr. Presidenta, me permito informar que existe mayoría de 8 votos a favor del punto resolutivo. Gracias. En consecuencia, queda decidido en definitiva este asunto. Pues sí, ciudadanos, así vemos claramente el cinismo de la corrupción que maneja Norma Piña, pues el argumento central que utilizaron la mayoría de los ministros para aprobar y analizar la reforma judicial fue el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece, entre otras cosas, que el Pleno de la Corte velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial y la independencia de sus integrantes. De esta manera, según Norma Piña, podrá determinar y decidir si otorga o no la suspensión que podría congelar la implementación de la reforma judicial mientras el asunto sea turnado a otro ministro para que elabore un proyecto de sentencia. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que Norma Piña quiere anteponerse a los demás poderes de la federación y quiere anular totalmente al poder legislativo y ejecutivo respectivamente. Sin embargo, Lenia Batres le ha puesto un alto en seco en esta misma sesión de la Suprema Corte, pues argumentó que los ministros y las ministras no pueden impedir la implementación de esta reforma constitucional porque justamente está elevada a nivel de la Carta Magna. Además, esto involucra que los jueces y magistrados que están votando en contra de esta reforma son igual juez y parte de esta situación, por lo tanto no tienen la competencia de poder estar echando atrás una decisión que ya está avalada por la Cámara de Diputados y Senadores respectivamente. Sin embargo, ciudadanos, vamos a escuchar rápidamente a las 3 ministras del pueblo arremetiendo contra Norma Piña y advirtiéndole que están incurriendo en un golpe de estado tras votar en contra de la reforma al Poder Judicial y excederse en sus atribuciones como jueces. Vamos a escucharlo porque puede que esta sea la antesala de un golpe de estado blando en contra de la Cuarta Transformación. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma. Por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. Las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida. Además, las personas juzgadoras no somos enemigas de la democracia, sino sus guardianes. Desde esa perspectiva y a través de las herramientas que la Constitución sí proporciona, esta Suprema Corte trabaja constantemente por la maximización de los derechos y se hace cargo de una obligación compartida con los demás poderes de la Unión y con todas las autoridades mexicanas relativas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
La Constitución nos entregó la delicada función de hacerla cumplir y es la que nos brinda la legitimidad para juzgar, pero nunca nos confirió la facultad para enjuiciarla a ella misma y mucho menos a la forma en que se procesan sus adiciones o reformas, porque eso agregaría una etapa más al procedimiento legislativo previsto en el artículo 135, el cual para mí concluye en forma definitiva e inatacable con la promulgación correspondiente. Este Tribunal Pleno, algunos de nosotros han dicho, yo no soy quien para desprender hojas a la Constitución, frase que resume con toda sabiduría cuáles son nuestros límites en el orden jurídico nacional y por consecuencia la forma en que hoy habremos de resolver. En suma, la prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución? ¿Quiere crear una crisis constitucional inaceptable mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación? Así es, ciudadanos, las 3 ministras del pueblo no se dejan intimidar ni por Norma Piña ni por la mayoría de estos nefastos corruptos que quieren pasar encima de los 2 poderes y encima de los 36 millones de mexicanos que votamos a favor de esta reforma judicial. Pero también se ha pronunciado fuertemente la doctora Claudia Sheinbaum, el presidente del Senado Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, los cuales, como vemos en la pantalla, ya han llamado un juicio político en contra de esta señora Norma Piña e inclusive han desestimado la resolución de estos jueces corruptos, al determinar que aunque ellos voten y sigan votando en contra de la reforma en la Suprema Corte, habrá elección de jueces, magistrados y ministros, aunque ellos no quieran, en los próximos comicios de 2025. Vamos a escucharlo rápidamente porque este es un balde de agua fría para la señora Norma Piña. La reforma judicial ya fue aprobada, ya está en la Constitución y los jueces, magistrados y ministros van a ser electos en junio del próximo año. Eso es algo que decidió el pueblo de México y que va a ocurrir. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Pues se emite la convocatoria y viene todo este procedimiento. Y todos los ministros de la Suprema Corte van a ser designados por el pueblo a través del proceso de elección en el 2025, en una forma paritaria. 9, de 11 pasan a 9. Y también el Consejo Judicial, el tribunal, que va a sancionar a jueces con reglas claras, que también se ha estado diciendo, o durante todo el proceso, que va a ser autoritarismo, que se va a correr a los jueces por cualquier cosa. Pues por supuesto que no. Tiene que haber reglas, todo tiene que ser razonable, no se trata de imponer nada. Entonces, esto va a ocurrir, eso ya se sancionó, ya se publicó, ya es parte de la Constitución. Hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros no vamos a respetar a un poder que está violando el marco constitucional. ¿Qué está pasando? Es que parece que no se me escucha. No, lo que quiero preguntarle... No, pero es que no es de acatar. A ver, la Corte, yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está su facultad para detener
una reforma constitucional. ¿Dónde existe eso? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte el poder para detener una reforma constitucional? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte un poder para revisar la tarea del constituyente permanente? Imagínense si un oscuro juez, y parece que los integrantes de la Suprema Corte son muy oscuros, se cree con atribuciones para detener al constituyente permanente. Reitero, no solo atropellar al Senado, no solo atropellar a la Cámara de Diputados, sino a los congresos locales de la República, elegidos por voto universal, secreto y directo del pueblo, lo que ellos no pueden presumir nunca. A ellos se les eligió por la camarilla del PRI y el PAN en una decisión política, con un Senado que controlaban. Ese es su origen, de los 8 que votaron hoy. Perdón que lo diga con toda crudeza, ese es su origen. ¿Qué representan? ¿A quién representan? ¿Quién los eligió? ¿A qué intereses responden? Esas son las preguntas que yo le hago a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no responden al marco constitucional. Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que claramente la presidenta Sheinbaum y el presidente del Senado, Fernández Noroña, no están preocupados por la resolución de estos jueces. Pero vaya que sí hacen un serio llamamiento a que se les pueda juzgar a estos corruptos por traicionar a la patria y por querer prácticamente disolver a los otros 2 poderes de la federación y a más de 36 millones de mexicanos que votamos a favor de esta reforma. No dijeron nada cuando Ernesto Zedillo disolvió la Corte en el año 94. Si un presidente disuelve el Congreso para imponer su voluntad, se llama golpe de Estado. Hoy, la Suprema Corte pretende imponer su voluntad por encima del Poder Legislativo y Ejecutivo y los mexicanos que votaron. ¿Quiénes votaron a favor de la reforma al Poder Judicial? Se los respondemos. Más de 36 millones de mexicanos, 359 diputados, 86 senadores y más de 20 congresos locales. Y por el otro lado, ¿quiénes quieren tumbar esta reforma? Solamente 8 ministros de la Suprema Corte, y así es como la democracia que dicen pregonar están defendiendo un régimen solamente de unos cuantos. Pues sí, ciudadanos, así vimos claramente las intenciones de Norma Piña y su clara venganza en contra de la Cuarta Transformación después de ser relegada en la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum y después de todo lo que sucedió en la discusión y votación de la reforma al Poder Judicial. Parece que la guerra contra Norma Piña nunca se va a acabar, que se va a alargar bastantes meses esta huelga por parte de los trabajadores de Norma Piña. Y no nos sorprende que muchos trabajadores de este Poder Judicial se sumen a este llamado de Norma Piña, porque la mayoría de la gente que está en el Poder Judicial son familiares entre sí, ciudadanos. Son redes de nepotismo y de influyentismo que, como ven amenazados sus intereses, ahora sí salen a las calles. Por eso es que urgía tanto esta reforma al Poder Judicial, y es por eso que hoy más que nunca se debe de dar marcha adelante y no detenernos ante este tipo de resoluciones y de presiones de chocolate que no tienen ninguna credibilidad ni validez ante una reforma constitucional que ya está aprobada por millones de mexicanos. Pues ya iremos viendo al paso de los días, semanas y meses cómo es que Norma Piña va sacándose cartas debajo de la manga y va queriendo hacer sus maromas y trucos raros para tratar de dilatar o detener esta reforma al Poder Judicial. Desde este canal adelantamos que no se preocupen, ciudadanos, hay mucha pieza de pueblo y tenemos mucha presidenta que estará defendiendo a capa y espada esta reforma importantísima que ya exigía el pueblo mexicano. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la nueva estrategia de Norma Piña para detener esta reforma judicial? ¿Ustedes creen que vaya a haber juicio político en contra de esta señora? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!